Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un plan del que debemos ser parte. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, comenta Harry Haronside acerca de esta maravillosa transición entre el hombre pecador culpable y justamente condenado, presentado hasta Romanos 3:20, y el hombre perdonado, redimido y justificado, presentado a partir de Romanos 3:21. Dijo así este gran comentarista de la palabra del Señor: con un gran alivio en el alma podemos dejar atrás la triste historia del pecado y la vergüenza del hombre para contemplar ahora la gracia maravillosa de Dios, que es el remedio divino que se aplica a la ruina que la caída del ser humano introdujo en este mundo. La presentación de estas buenas nuevas del Evangelio consta de dos partes. Primero despliega el Evangelio en lo que tiene que hacer con el problema de nuestros pecados hasta Romanos 3:20. Y una vez que este problema es aceptado y reconocido, encara el asunto de qué hacer con nuestro pecado, con el pecado como principio y con el pecado en la mente carnal, que es el que domina en toda persona sin salvación, sin regeneración, que es lo que podemos ver a partir de Romanos 3:21. La porción de Romanos 3:21 al 5:11 abarca ampliamente el primer aspecto y es el que hemos de considerar enseguida. Pero ahora, exclama el apóstol, es decir, cambia de tema en relación a todo lo declarado anteriormente acerca de la culpabilidad del hombre. Ahora que ha trazado el triste e inexcusable retrato del ser humano, Dios entra en acción. Ahora, después de demostrar la injusticia de toda la humanidad, se ha manifestado la justicia de Dios. Ya lo había dicho el Señor en los tiempos antiguos: haré que se acerque a mi justicia. Esta no es, en sentido alguno, una justicia forjada a lo legalista, tal como lo que el hombre no puede cumplir con Dios. Se trata de una justicia sin la ley, esto es, apartada totalmente de todo principio de obediencia humana a un determinado código divino de ordenanzas morales. Es una justicia de Dios para los hombres injustos y no depende en manera alguna de los méritos o éxitos que el ser humano pueda conseguir. La justicia de Dios es un término que tiene un alcance muy vasto. En este caso, significa la justicia que Dios mismo provee, una plataforma perfecta para hombres culpables por quienes Dios mismo se hace responsable. Si los hombres han de salvarse, tienen que ser en base de la justicia, pero de esta el ser humano se halla total y completamente desprovisto. Por consiguiente, prosigue Haronside, Dios tiene que encontrar el medio por el cual queden satisfechos todos los requisitos de su trono y los pecadores culpables sean justificados en todo sentido. La misma naturaleza de Dios exige que todo esto no ha de cumplirse a expensas de su justicia, es decir, pasando por alto su justicia, sino totalmente de acuerdo con ella. Y esto es lo que estuvo en la mente de Dios desde un principio. La ley y los profetas dan testimonio de ello. Moisés lo describe en muchos tipos notablemente hermosos: las pieles de los animales sacrificados con las cuales fueron cubiertos nuestros primeros padres, las víctimas que eran sacrificadas y aceptadas en beneficio de los ofrendantes, el simbolismo maravilloso del tabernáculo, todos eran tipos que descubren la historia de la justicia que Dios proveyó para el pecador injusto que se vuelve a Él por medio de la fe. Los profetas igualmente empalman la misma historia. Predicen la venida del justo que habría de morir para llevar a los hombres injustos a Dios. Líbrame en tu justicia, exclama David. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él nos vistió con vestiduras de salvación, nos rodeó de manto de justicia, dice Isaías, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él, quien fue herido por nuestras rebeliones. Este será el nombre, exclama Jeremías, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Y os salvaré de todas vuestras inmundicias, es la promesa que ofrece por medio de Ezequiel. El ángel Gabriel anticipa a Daniel la realidad de la reconciliación para destruir la iniquidad y la introducción de la justicia que será eterna. Los llamados profetas menores hacen sonar la misma nota y anticipan la llegada de aquel que vendrá y aparejará la salvación para todos los que se arrepientan, el siervo de Jehová, que será el pastor, herido por causa de la redención del hombre. De este dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. La justicia de Dios es una justicia que se obtiene por medio de la fe, no por medio de las obras. La fe significa creer lo que Dios dice, porque Él ha enviado un mensaje para que el ser humano lo crea. Es la oferta de una justicia intachable para todos, pero es válida solamente para todos los que creen. Dios ofrece libremente su justicia a todos. Es lo que cubre a todos los que creen y a ellos solamente. Todo ser humano la necesita, por cuanto todos pecaron. Sobre este punto no existe ninguna duda. Ningún ser humano ha llegado jamás a la altura moral y también espiritual que Dios exige, pues todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios no busca méritos en el hombre. Ofrece su justicia libremente como un don. De aquí que leemos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en el versículo 24 de Romanos 3. Estar justificado es ser declarado justo. Es la sentencia del juez en favor del reo. No es un estado o condición del alma. No somos justificados por el hecho de que hemos llegado a ser justos de corazón y en la vida. Dios justifica primero, luego habilita a la persona justificada para que ande en caminos de rectitud. Somos justificados gratuitamente. El vocablo significa sin precio. Es el mismo que emplea Juan 15:25 cuando dice, sin causa me aborrecieron. En las palabras o procedimientos de Jesús, no hubo absolutamente nada para que la gente lo odiara. Lo odiaron gratuitamente. De la misma manera, en el ser humano, no hay nada bueno para que Dios lo justifique. Lo justifica gratuitamente sin que exista una causa cuando cree en el Señor Jesucristo y solamente en esto. Por eso pregunto en esta hora, ¿puede usted alegrarse en este plan maravilloso que el Señor ideó a fin de justificarnos, a pesar de que, a todas luces, no podríamos ser justificados a no ser que fuera Dios mismo quien lo hiciera? ¿Puede usted tener este asombro grande al ver cómo Dios pudo justificar a los pecadores, a pesar de que por nosotros mismos somos injustificables? Y no solo ha experimentado el gozo y asombro por este plan extraordinario, sino que también lo ha aplicado por la fe a su propia vida. Dios ha ideado un plan maravilloso de salvación, pero ¿ha decidido usted ser parte, un protagonista de ese plan? ¿Ha decidido por la fe ser un salvado más en ese plan de salvación? ¿O solo lo conoce, se deleita en tal plan, pero nunca lo ha recibido por la fe realmente? En fin, ¿será pues o no será parte del plan de Dios para salvación de nuestras almas? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.